Para finalizar lo de Doerran, hacer hincapié un poco en el aspecto social, ¿no? Porque es complicado, doctores. Por un lado hay gente que quiere que continúen las operaciones del complejo metalúrgico porque eso le da chamba, ¿no? Trabajo, ingresos y también indirectamente los beneficios, pero también hay quienes quieren proteger el medio ambiente. Entiendo que ustedes quieren un acercamiento también con la población. ¿Lo están haciendo? Así es, estamos totalmente convencidos de que este es un trabajo que debe ser de inclusión social, digamos, en donde todos los sectores de la sociedad civil y el Estado y todas las partes que tengan que ver con el problema de Doerran tienen que estar caminando en una sola línea. Y en ese sentido hemos tomado contacto con las comunidades campesinas y con la misma sociedad civil, en el caso de La Oroya. Inclusive hemos conversado con Monseñor Barreto y desde ya hacemos un llamado a la señora Rosa Amaro, que es la presidenta de este movimiento de salud por La Oroya, sí, ¿no? La invitamos a que se una a este proyecto de salvar a La Oroya y salvar también al complejo metalúrgico La Oroya y luchar juntos por lograr la calidad del medio ambiente, ¿no? Lo que notaba en la conversación es que se empieza a hacer viable este proyecto de Doerran de la mano del ambiente, pero y la pregunta que me hago es ¿qué pasaba antes, ¿no? ¿Por qué no se adecuaban al PAMA? ¿Por qué este problema social? ¿Por qué no pagaban a los acreedores? A ver, vamos a responderte con hechos, con los hechos. El por qué es un poco de especulación, pero los hechos los hechos son los siguientes. Antes que llegáramos nosotros, había otra administración que tuvo parado el complejo metalúrgico durante 3 años, 2 meses. Ellos sostenían que la única manera de hacer la reestructuración era trabajando con los 3 circuitos, porque el complejo metalúrgico de La Oroya tiene 3 circuitos importantes: el circuito de zinc, el circuito de plomo y el circuito de cobre. El PAMA, que venció el 2007, implicaba 9 proyectos. Se hicieron 8 proyectos y no se hizo uno que era importantísimo para que funcione el circuito de cobre. Ese proyecto significaba hacer una planta de ácido sulfúrico para recoger todo el SO2, que es contaminante, lo recogía y los convertía en ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico tiene muy buen precio de venta. Y también implicaba una modificación en el mismo circuito. Eso no se hizo, por lo tanto no se podía funcionar con el circuito de cobre, porque si funcionaba con el circuito de cobre, botábamos el CO2 y contaminábamos más sobre los estándares ambientales. La anterior administración exigía de que para poder funcionar y reestructurar tenían que funcionar con los 3 circuitos al mismo tiempo. Eso no lo entendemos por qué exigió eso. O sea, estamos hablando de hechos. El resto es especulación. ¿Por qué? Podemos hablar de eso también, pero primero quiero decirte cuál era la realidad. Nosotros más bien, a la hora que hemos ingresado a la administración, hemos determinado por qué se tiene que trabajar con los 3 circuitos. Marchemos con lo que se puede y dejemos lo que no. Marchemos con lo que está establecido y que no va a haber problemas con el medio ambiente, que son el circuito de zinc y el circuito de plomo. Claro está que ellos decían, oye, pero todo está interconectado, pero para eso existen los ingenieros. Si todo está interconectado, ver la manera de cómo funciona y hacerlo independiente, tal vez no se ganará igual, pero se podrá resolver un problema social, económico, importante para el país y al mismo tiempo sin contaminar. Pero cambiar Pero la última, sí. ¿Y hay compradores de los productos que se están actualmente, se supone, produciendo? ¿O ha habido algún disloque, entre comillas, entre lo que usualmente hacía la gestión anterior? No, al contrario. ¿Sí? La paralización de Doerran ha sido traumática, digamos, para la economía del país, porque es una de las pocas plantas que procesa una cantidad de metales y produce una cantidad más grande de sus productos, que así nomás ninguna fundición la produce. Entonces, en el caso de La Oroya, estamos produciendo ahora planchas de zinc o barras de zinc que inmediatamente tienen mercado y ya están colocadas. ¿Local o hacia afuera? Bueno, compran los traders locales y los venden hacia afuera. Qué interesante, doctor. Sí, no, es un gran negocio y ese es un problema macro que tiene que ver con toda la economía del país. Pero felicitarlos, porque ya ves que sí hay talentos y se puede trabajar como ustedes que le pueden dar un direccionamiento totalmente distinto a lo que puede parecer entrampamiento, ¿no? Y podrían incluso trabajar el tema de conga, ¿no? Con mucha facilidad.
Ya le dio la chamba, bueno. Más trabajo. Y felicitaciones también porque en Universitario de Deportes por lo menos se están logrando los resultados, ¿no? Lo que nos tiene felices. No solamente, aquí somos tres, aquí no es la mitad más uno, aquí somos los tres. Los 5 en todo caso. Los 5, entonces una mesa crema y afuera también, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el aspecto deportivo es importante, ¿no? Y eso ya se sabe, está a la luz, pero el aspecto de la administración va avanzando bien, ¿no? Es verdad, en estos momentos estamos cumpliendo con todas las obligaciones que tiene el Universitario de Deportes, incluyendo los impuestos. Yo quiero mencionar, y lo he dicho ya en otras oportunidades, por primera vez, que después de 23 años se pagan obligaciones tributarias completas en el Universitario de Deportes. Y se le está pagando a los trabajadores, a los jugadores se les tiene al día, hasta los premios estamos cumpliendo. Creo que nos cuesta bastante porque nosotros cuando ingresamos a la Universidad de Deportes no había ni siquiera un listado de egresos. Por supuesto menos podemos hablar de presupuesto. ¿Pero Julio Pacheco les dio los documentos o todavía están esperando? No se ha entregado hasta ahora la documentación contable. Ahora, así como nos comentaron que para ustedes era viable DOE-RAN Perú, ¿es viable el Universitario de Deportes también? Por supuesto. Muy bien. Parte de esta pregunta es, cuando usted estaba explicando, es realmente los ingresos que se generan, los ingresos que genera la U como club, son suficientes para tener una caja estable, de alguna manera que se rentabilice en algo, porque si no lo otro sorprendería, tal vez hay algunos dirigentes que han utilizado los recursos de estos equipos un poco para el provecho personal, ¿no? Y probablemente haya sido un mecanismo más de sobrevivencia y usufructo de los recursos de estos clubes, porque es inexplicable cómo es que ustedes sí pueden cubrir la planilla, cubrir los presupuestos y etcétera, y las gestiones anteriores no lo podían hacer tanto en Alianza y la mayoría de los equipos. Han comenzado sincerando sueldos, ¿no? Bueno, nosotros no nos compete no ver ese tema, pero lo que sí les digo es que con todos los problemas que había, porque una cosa es agarrar el club a mitad de año con unos ingresos ya preestablecidos y donde era muy difícil conseguir más ingresos, lo cual hemos hecho, y otra cosa es comenzar a hacer un plan bien hecho y que creemos que Universitario de Deportes es totalmente viable. El presupuesto de este año llegó a ser, estaría establecido, digo porque nosotros no hicimos, sino por lo que hemos proyectado, más o menos de $5 millones al año. Y por supuesto estamos logrando que eso se cubra, incluyendo con las ventas. Y con estas ventas, perdón, para agregar eso, ¿y ya está, digamos, salvado el año? Claro, si esas ventas se logran concretar, se logran concretar, algunas, si se logren pagar en su momento, estaría cerrado el año de todas maneras. Pero lo más importante es que si hacemos una buena planificación, nosotros estamos convencidos que sobrado se cubren los 5 millones de presupuesto, y si hay 1 millón más de ingresos, 2 millones también se cubren, y todavía alcanzaría con algo más para poder pagar todas las acreencias de Universitario de Deportes en un plazo de 10, 15 años. Con los papeles que se tienen a la mano, ¿qué es lo que se ha detectado o qué pasó? ¿Se puede hablar de eso? Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho ha sido plantear las denuncias penales contra la anterior administración, mejor dicho, contra la administración del señor Pacheco. ¿Solamente esa y las anteriores? Solamente esa por ahora, porque es quien tenía la obligación y la responsabilidad de entregarnos a nosotros la documentación contable. No lo ha hecho, está en responsabilidad civil, penal, administrativa y todo. Entonces se han iniciado todas las acciones, están corriendo cada uno sus procesos y luego vamos a efectuar una auditoría de gestión para determinar otro tipo de responsabilidades que ya tienen que ver con fraude en la administración de personas jurídicas y con otras figuras penales. Sí, claro, no pagar los impuestos también, ¿no? Eso es un delito. No, yo quería simplemente agregando a la pregunta que hacías, que cómo era posible que nosotros pudiéramos ir asumiendo las obligaciones y cumpliendo con todas las obligaciones y hasta pagar los impuestos. Un claro ejemplo es que la otra vez estábamos reunidos con el señor Manuel Burga y comentando un poco el éxito del clásico, y decíamos pues que en el clásico habíamos tenido la taquilla más alta de la historia y que habíamos obtenido más o menos 1.200.000 soles, ¿no? Y lo comentábamos en la federación y entonces nos dicen, ¿cómo? ¿1.200.000? ¿Están locos? No, ¿1.200.000? No, pero no puede ser.
las anteriores gestiones, o la anterior gestión había declarado 200.000 soles. No, lo que había, claro, algo así parecido, lo que había pasado es que durante todo el año habían declarado, o están en las estadísticas de la federación, que había habido un ingreso solamente de 1.800.000 en total, en taquilla. En total. Entonces, casi y nosotros solamente con el partido del Clásico y el partido con el Cristales teníamos 2 millones de ingresos. 2 millones de soles. Ustedes no entendían qué había pasado. Tampoco nosotros entendemos. Claro, obviamente, eso parecía como que hubieran trabajado en un estadio para 500.000 personas. No, pero eso probablemente sucede en muchos clubes deportivos que están en crisis, ¿sabes? Y eso es parte de desnuda. Bueno, cuando tenemos que acabar, lamentablemente, una lástima, porque habría necesitaríamos hablar mucho más tiempo con ustedes, pero ¿cuándo van a presentar el informe y con las recomendaciones de lo que va a pasar? ¿Para cuándo es supuestamente fin de año? Bueno, estamos especulando también, porque cuando nos hicieron esta pregunta al comienzo pensábamos que podría ser para septiembre, octubre, y eso no depende tanto de nosotros. Pero si tienen un contrato también, o no, o eso al final se pide una no tenemos ningún contrato, es un encargo, que no tiene, es un mandato que no tiene fecha. No tiene fecha. Se supone que debe ser cuando la Junta de Acreedores se reúna y tome una decisión. Claro, se reúne en Junta de Acreedores y decida qué hacer. Pero para que se reúna la Junta de Acreedores tiene que haber acreedores. Y para que haya acreedores tiene que haber reconocimiento de Indecopi. Y eso depende de esos procesos. Que no solamente depende de Indecopi, también depende pues de muchas cosas más, ¿no? Bueno, para tranquilidad de los hinchas no se va a vender Campomar, ¿no? Y socios. Miren, nosotros sostenemos que no es necesario vender ni Campomar. Tal vez ver algún tema de concesión con el Lolo, hay que estudiarlo más, y creemos que más bien con todo lo que significa la marca todo lo que significa Universitario de Deportes, más el marketing, exacto, marketing, merchandising y la televisión, ver que no sea solamente para un solo grupo, o sea, creemos que con eso es suficiente para poder pagar las deudas. O hacer lo que hace Boca Juniors, ¿no? Las visitas.